Ya, pues mientras tanto, bueno, lamentablemente parece que no, acá en este curso se van sumando de a poco y durante el transcurso de la clase, por lo que veo. Eh, Antes de empezar, bueno, a los que están, los saludo, muy, muy buenos días, chiquillos, chiquillas, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo ha estado la semana? ¿Ha estado complicada? ¿Ha estado intensa? ¿Ha estado bien? Más o menos. ¿Profe recibió mi trabajo? Sí, Noemi, lo tengo. Tengo, y sí, voy a mostrar algunos ejemplos que ya hemos recibido del ejercicio que planteamos la semana pasada. Javiera, pero tú ves me ves, ¿cierto? Tú ves la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Ya, súper. Entonces, mm, ¿recuerdan cuál fue el tema con el que empezamos ya la semana pasada que empezamos a trabajar? ¿Cuál fue ese tema? Fotografía. Fotografía. Sí, justamente, estuvimos viendo primero como conceptos básicos generales de fotografía eh, y vamos a continuar con el mismo tema, ¿ya? El objetivo es ese, es reconocer conceptos elementales de la fotografía y de la composición en la fotografía, ¿ya? Ese es el objetivo de la clase de hoy. Y también para empezar vamos a estar viendo también resultados sobre ejercicios, o quizás los resultados los podemos ver después cuando se sumen más compañeros, si es que se suman, para que tengan claridad de qué es lo que hay que hacer, ¿ya? Por ahí recibí el de Noemí y de 3 personas más el trabajo. Lo importante es que lo hagan y cuando puedan los envíen, ¿ya? Entonces, bueno, ahí se está sumando la Connie. Constanza. Hola, Profe, Constanza. aquí Ya, no prendo la cámara. ya, porfa. Francisca, es importante que no apague su cámara. Si tienen necesidad de salir de la clase para hacer cualquier cosa, avisen y salen, ¿ya? Pero no estén como encendiendo y apagando la cámara porque uno no sabe si están o no están ahí, ¿ya? Es importante saber que están presentes, ¿ya? Porque lamentablemente hay casos de compañeros de otros cursos que de repente no abren la cámara y es porque se quedaron dormidos o porque están tomando desayuno y cosas así, ¿ya? Entonces, Constanza, la estamos esperando. Vamos a seguir sobre fotografía. Fotografía. Conceptos como el encuadre, el plano, el ángulo, movimiento. Miren, vamos a ver primero algunos primeros resultados, ¿ya? De compañeros y compañeras del curso. Dijimos que podía ser, bueno, idealmente pintura, pero también el que quiera trabajar con algún formato como fotografía también lo puede hacer, ¿ya? Cada uno ha resuelto, hola Connie, qué bueno verla, han resuelto de forma distinta y a veces con distintos programas de edición, ¿ya? En este caso, la parece que fue Antonia, compañera, utilizó a su mamá y a su papá para rehacer esta fotografía, que es gracioso, bueno, y es interesante también, y de eso se trata también, como buscar los gestos, ¿ya? La Marcela, fíjense como con elementos súper sencillos, ¿ya? La búsqueda solamente con el hecho de utilizar una tela de un color, ponerse el chaleco de otro, buscar la forma, la expresión, ¿cierto? ¿Cómo se puede uno ir acercando, ¿ya? A la expresión de la obra que eligió. Por aquí también, la Javi también usó un programa de edición, buscó la vestimenta que fuese en relación, en este caso, de también una fotografía, porque lo que ella contaba es que primero empezó a buscar imágenes con elementos que ella tuviese a mano para poder representar la figura, ¿ya?
también solucionó con una fotografía de fondo. La Vanessa, este igual, bueno, es un ejercicio también que tiene una búsqueda, ¿cierto? En cuanto a la postura, al elemento, quizás es la foto más sencilla porque es la que tiene menos elementos en relación a otras imágenes, pero también hay una búsqueda ahí del encuadre, digamos, una búsqueda de la iluminación también fue algo pensado. Y Noemí, bellísimo ejercicio, justamente la búsqueda de la expresión, la búsqueda de la postura, con elementos pequeños, sencillos, ya cómo puedes recrear, cómo puedes reproducir a partir de pequeños elementos, ya buscando el gesto, buscando la expresión, ya estos son los trabajitos que yo he recibido hasta ahora, que van bastante bien y los muestro, bueno, felicitando también a quienes entregaron, a quienes ya han enviado, invitando al resto también a hacer la actividad, a probar, ¿ya? Para que vayamos viendo, porque resultan cosas súper interesantes, ¿ok? Entonces, vamos y gracias a los que ya han enviado, ¿ya? Vamos a seguir hablando sobre la fotografía, ¿ya? Vamos a trabajar conceptos básicos, también que tienen que ver... uy, la Maite. Se está sumando Maite. Ya. Por aquí. Maite se va sumando, por favor Maite encienda su camarita cuando ingrese para poder empezar. Hola Maite. Maite, Hola, profe. ¿podemos encender la cámara, por favor? Sí, al tiro estoy acomodando la cámara. Ya, para que podamos, porque estamos justo ahora empezando con la presentación. ¿Ya? Entonces, conceptos como son el encuadre, el plano, ángulo, movimiento. Ahora sí, súper Maite, gracias. La luz, el enfoque, la nitidez, el contraste, son a lo mejor conceptos que ustedes han escuchado, quizás en otras circunstancias, que ahora vamos a ir profundizando para ver efectivamente de qué se trata y de qué habla esto, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de encuadre, estamos hablando de los elementos que yo quiero... Fran, puedes hacerlo. Ya. El encuadre tiene que ver con los elementos que están dentro de la foto, dentro de la composición, y el espacio que yo quiero trabajar. Antiguamente, cuando uno tenía poquitas tecnologías, cuando, por ejemplo, el pintor iba quizás a recorrer, a buscar el paisaje que quería retratar, o el fotógrafo con estas cámaras más antiguas, siempre uno hacía este ejercicio, ¿ya? Como que creabas un rectángulo pensando en lo que quisieras que estuviese dentro de la foto y empezabas a buscar tu encuadre. Si quisieras que fuese así como acostado, apaisado, o si querías que fuese más rectangular, como más hacia arriba, más vertical, ¿ya? Tiene que ver con los elementos que están dentro, ¿ya? De mi fotografía. Actualmente, bueno, un tema como de proporciones, que tiene que ver con la proporción áurea, con otros temas como más específicos, tienen que ver con esto, con que el recuadro en el fondo se puede dividir en secciones, ya en este caso de 9 secciones, que es como bien universal esto, y el cómo tú organizas los elementos en ese espacio, ¿ya? A lo mejor esta línea, si yo hubiese puesto quizás, en vez de ponerla hacia el costado izquierdo, la pongo al centro, quizás el cuadro se vería quizás un poquito más fome a lo mejor, porque no estaría viendo lo que está pasando al fondo, el tema de la nieve quizás, ¿ya?
o estaría dando solamente énfasis al rostro de la niña y no al contexto, ¿ya? Entonces, el cómo yo ordeno tiene que ver con, eso, ¿ya? Lo mismo, el movimiento, esta pequeñita que está como corriendo en el espacio, a lo mejor si yo la pongo al centro, se va a ver, es como pequeña la variación, pero sí produce diferencias en cuanto a lo que uno logra comunicar. Lo que decía recién también, el encuadre puede ser quizás en vertical, horizontal. Si yo lo hago en vertical, estoy contando que quiero tomar la casa como referente, pero quiero también darle relevancia al cielo. Si lo hago apaisado, estoy dando relevancia también a la casa, pero también al terreno, ¿verdad? Además del cielo. Es elegir, ¿ya? Con su propio criterio, lo que ustedes quieren mostrar en la foto. ¿Por qué la persona decidió acá mostrar quizás, claro, este palafito, más los barcos del fondo y el horizonte, más que haberlo mostrado quizás hacia este lado, donde está esta construcción que no se entiende muy bien? También es decidir, ¿ya? Y el plano son los objetos que están en el encuadre, ¿cierto? Es como yo voy eligiendo el objeto que está, el elemento que está dentro de la fotografía y qué tan cercano o qué tan distante quiero que sea, también para que le tome cada vez relevancia a distintos elementos. Hay conceptos técnicos que usan, ¿ya? Los fotógrafos. Actualmente, ustedes piensen que la tecnología que tienen en sus celulares es la misma tecnología que a lo mejor tenían unos fotógrafos profesionales hace 20 años atrás, ¿ya? Ustedes tienen los elementos que les pueden también, pueden ustedes considerar la necesidad de utilizar estos conceptos, ¿ya? Porque ustedes tienen las tecnologías. Plano entero, americano, plano medio, medio corto, primer plano, primerísimo primer plano, plano detalle. Esto también se usan en conceptos de cine, ya cuando empiezan a revisar cómo quieren grabar las escenas, también utilizan todos estos conceptos técnicos, ¿ya? El ángulo. El ángulo es cuando yo tomo mi cámara y yo apunto, digamos, hacia lo que quiero ver, puedo crear un ángulo, digamos, frontal, o un ángulo en 90 grados hacia arriba, ¿cierto? Como contrapicado se dice, o un plano mirado desde arriba hacia abajo, que puede ser un plano cenital, ¿ya? O sea, un ángulo, perdón, un ángulo cenital. Es esto, ¿ya? ¿Cuánto quiero que la cámara también observe? Si el ángulo es amplio, si el ángulo es reducido, ¿ya? Tiene que ver con eso. El movimiento. El movimiento en la fotografía también es muy importante, porque el movimiento capta el instante, ¿cierto? La fotografía capta el instante. Ustedes han visto cuando se ven las fotos así, como barridas, el barrido se llama, que yo puedo tener quizás un barrido de paisaje, ¿cierto? Que se ve como el movimiento, y la persona es estática, o bien viceversa, puede ser el paisaje estático y la persona corriendo en movimiento. Eso también tiene formas, ya, que lo vamos a ver también. Se dice que cuando uno fotografía un elemento en movimiento, el espacio vacío hacia adelante de la persona siempre tiene que ser mayor que el espacio que está atrás, para que pueda reforzar la sensación de movimiento. En este caso, se ve el barrido que está detrás, ¿cierto? Y la persona que está en movimiento se ve estática. ¿Cómo piensan que se logró esto? Ah, Valendis, ¿cómo crees tú que se logró esto? En cámara lenta. No fue en cámara lenta, específicamente. Benjamín, ¿alguna idea de cómo se logró? En cámara lenta. ¿Cómo? No. ¿No? ¿Tiene alguna idea? ¿No? No. Ya. Les cuento. El camarógrafo, en este caso, tuvo que moverse en relación a la velocidad de la persona que iba moviéndose. Esto probablemente se hizo, esta fotografía a mucha distancia, pero entonces el camarógrafo tomó él mismo la fotografía en movimiento. Él tuvo que mover la cámara para poder seguir a este personaje que estaba moviéndose.
¿ya? Por eso quedó el barrido del paisaje atrás, porque la cámara también estaba en movimiento, ¿ya? Esta fotografía se hizo con el obturador, con la apertura de la cámara, digamos como con más segundos abierta. Esto es de noche la cantidad de luz en ese espacio es mínima, solamente la luz que se producía a partir de los autos que iban pasando. Entonces fue el tiempo suficiente como para que la cámara se mantuviese abierta mientras pasaban esos autos, y por eso quedó marcada la luz, ¿ya? Y el resto se ve oscuro también porque era de noche, ¿ya? Mucha oscuridad, y el contraste de cómo la luz quedó plasmada en la fotografía. Otro ejemplo también como el anterior en movimiento, ¿ya? Que como está justo al centro se ve un poquito más estático que la otra, que la foto anterior. Otro elemento, imagínense la velocidad, esto tiene que ver también con las tecnologías que hay actualmente. La velocidad del colibrí en el momento del aleteo y la caída del agua, cómo una fotografía logra captar este instante de una forma tan precisa. Tiene que ver con la capacidad también de la cámara, con la tecnología que nosotros permanentemente estamos actualmente renovando. La luz. Sin luz no podrías ver fotografía. Es el elemento básico, ¿cierto? Porque justamente la luz son los elementos que se van plasmando en las películas, en los materiales en sí, ¿ya? Cuando hablamos de una luz artificial y una luz natural, Francisca, ¿cuánto podemos hablar de que una luz es artificial? Como por ejemplo el flash cuando sacáis fotos del flash del celular, el flash. El flash. Esa es Y una luz. la luz natural es el sol. Espérate, la luz, ya, la luz artificial, el flash, la luz natural, el sol. Javiera, gracias. Javiera, ¿qué otro tipo de luz artificial podemos considerar? Javiera Quiroz, ¿Cómo, profe? ¿qué tipo de luz artificial también podemos considerar? El sol puede ser la luz natural. La Javiera lo acaba de decir. ¿Qué otro tipo? La de la ampolleta. La ampolleta es una luz artificial. Javiera, bien Benjamín. Javiera, ¿qué tipo de luz artificial también o otro tipo de luz natural podemos considerar? La ampolleta así como de la casa cuando se Ya prende se la mencionó luz. como luz artificial. Luz natural. ¿Qué tipo de luz podemos considerar como luz natural, aparte del sol? Eh, ¿El fuego? Ya, el fuego, Noemí, gracias. Javi, yo no te veo, entonces yo no sé qué tan atenta estás en la clase. Por eso también te pregunto. Profe, la luna. ya, profe. La luna, Fran, la luna de por sí no emana luz. La luz que nosotros vemos en la luna es el reflejo que recibe de la luz del sol. La luna no es un elemento incandescente, ¿ya? Por eso se puede cuestionar si puede ser considerada o no una forma emisora de luz natural, ¿ya? Juegos de luz, acá se juega con el concepto de la luz, como un elemento artificial captura la luz natural y cómo se produce la sensación de que está iluminando. Las posibilidades que ustedes pueden encontrar a partir de la fotografía, de componer a partir de la fotografía. El cómo está dirigida la luz también tiene un sentido y tiene un porqué, ¿ya? La luz desde arriba, que ilumina desde arriba a la persona, se llama la luz cenital, ¿ya? La que está frente de nosotros, al iluminar, se llama la luz frontal. La luz que se encuentra detrás de la persona, cuando se fotografía, eso se llama a contraluz, y muchas veces produce que la persona se ve como en sombras, ¿ya? Si yo tengo acá una lamparita que me ilumina ahí un poco. Si yo apago esa lámpara, como yo tengo más iluminación atrás, yo me vería recortada como una sombra. A eso se refiere contraluz, ¿ya? Y si yo ilumino de abajo hacia arriba algún elemento, se habla del contrapicado,
¿ya? Ahí, como ven, hay distintos elementos. Ujú. Ya. Ok. El enfoque. ¿A qué se refieren? Se referirán cuando hablamos de enfoque. Benjamín Rodríguez, ¿qué piensas tú que es cuando hablamos de enfoque? ¿Qué entiendes por enfoque? La manera de poner la cámara sobre la persona Ya, o sobre o sobre lo que a lo que le van a sacar la foto. ya. Lo que tú estás diciendo tiene que ver con el encuadre, que es lo que vimos hace poquito. El enfoque también tiene que ver con, no solo con la manera de poner la cámara, sino que el enfoque es como yo dirijo, a qué elemento dirijo la atención. Cuando yo enfoco un objeto que puede estar en primer plano, ¿qué pasa con el fondo? Que el fondo se desenfoca, ¿cierto? Puede perder nitidez. El enfoque está relacionado también con la nitidez, ¿ya? Yo tengo en este caso dos elementos, dos flores, pero yo elijo que yo quiero captar la atención principal en la flor delantera, más que en la flor que está detrás, ¿verdad? Otro ejemplo también de cómo yo enfoco, en este caso ahí está el plano, digamos, como tipo primerísimo primer plano, que sería el de acá, pero que está desenfocado, porque lo que me interesa es el plano que está más, digamos, intermedio, inclusive, y que es lo que se ve, más que el que está al fondo, que también está desenfocado, ¿ya? El enfoque también, que implica la nitidez, que es lo que hemos estado hablando acá también, ¿ya? Cuando yo quiero una foto nítida, tiene que ver con una foto bien enfocada, que yo dirigí bien, porque si yo, en este caso, por ejemplo, mi objetivo era fotografiar al niño, ¿verdad? Para ver los detalles del niño. Si yo no realizo un enfoque efectivo, se pierde la nitidez, en este caso se ve pixelado, ¿cierto? Pero básicamente tiene que ver con que se pierde la nitidez del elemento que yo estoy enfocando, ¿ya? Y el contraste, ¿qué es el contraste? Maite, ¿qué es el contraste? La sombra. La sombra, ¿y qué más? O Cuando hablo de contraste. parece que cuando lo edita la gente se ve como más oscuro o más claro. Parece, no me acuerdo muy bien. No solo con la edición. Cuando yo hablo de contraste, ¿a qué me refiero? Como al tono más claro y al tono más oscuro, Ya, que se note la diferencia. ya, sí, por ahí va, ya. Cuando yo hablo del contraste, son elementos que uno, como dice la palabra, contrasta o resalta o se diferencia por sobre otro. El contraste puede estar dado a partir del blanco y el negro, como dices, ¿ya? Como la intensidad de la luz y la sombra. También el contraste se puede dar dado por el color, por la diferencia de colores, el contraste entre colores también, ¿ya? El rojo y el verde puede producir mucho contraste, por ejemplo, como colores complementarios, ¿ya? Acá hay un ejemplo de contraste, como el color amarillo mostaza, ¿cierto? Resalta, sobresale del paisaje, en este caso que es un paisaje blanco-gris, blanco y negro, ¿verdad? Contraste. El contraste, por ejemplo, en esta fotografía, ¿ya? En el que se logró además una muy buena composición fotográfica, ¿ya? El contraste, digamos, del fondo que produjo una sensación de contraluz, lo que hizo que estos pájaros se vieran en esta zona negros, ¿verdad? A diferencia del otro lado de la fotografía, donde la luz permitió ver los pájaros, efectivamente, y no iluminar el fondo, el contraste que se produjo en esta fotografía, es lo importante. Elementos que vemos en el día a día, ¿ya? El contraste, por ejemplo, cuando nosotros miramos al cielo, medios enseguecidos por la luz, que está hacia arriba, pero se recortan las figuras que llegan, digamos, a las cuales no le llega la luz directa. Contraste en la realidad, ¿ya? Hasta ahora, ¿vamos bien?
¿sí? Es importante que ustedes vayan viendo y pensando sobre estos elementos, porque al momento de ir pidiendo actividades, ustedes tienen que ir aplicando, ¿ya? E ir pensando, ¿cómo hago el encuadre? O la luz que yo estoy utilizando, ¿es la correcta? ¿Es la que quiero para mi ejercicio? ¿Ya? Que surjan todas esas preguntas, ¿ya? Por eso estamos presentando esto también. ¿Cómo podemos evaluar una fotografía artística? ¿Cómo podemos hacer que una fotografía sea una fotografía artística? Bueno, primero sabemos que, como hemos hablado, la fotografía tiene que ver con la captación de imágenes y todo esto a partir de la luz, ¿cierto? La semana pasada también lo estuvimos hablando, ¿cierto? Cuando hablábamos de la caja negra, ¿se acuerdan? De la caja negra que tenía una perforación que se tapaba y se destapaba y que se llamaba la caja estenopeica, y a partir de eso se producían las primeras fotos, que era a partir de cómo la luz entraba en esa cajita, ¿ya? Estas también son fotografías antiguas. Las fotografías también, como eran materiales costosos, se relaciona la fotografía con estatus. El que podía sacar fotos era porque tenía más plata para poder invertir en estos materiales que eran muy caros. Entonces la fotografía también tenía que ver con eso, como con estatus social. En esta época es muy difícil, por ejemplo, encontrar quizás la fotografía de una persona de pocos recursos, o una persona pobre quizás, porque no estaba el interés puesto en eso. ¿Ya? Después la fotografía se empezó a utilizar como una herramienta para representar, para captar los distintos elementos de la sociedad. En la fotografía podemos hablar de una infinidad de, digamos, de corrientes, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de la fotografía deportiva, pensar en cuáles son los elementos como más principales para ellos, que puede ser... por ejemplo, en el caso del fútbol, el movimiento, la velocidad, ¿verdad? Captar el instante. En la natación, las tecnologías, pensar en poder captar a la persona bajo el agua, además de la velocidad con la que se está moviendo, ¿ya? Esas son todas necesidades que tiene que cumplir la fotografía, que cada uno vaya trabajando. La iluminación en la fotografía también es muy importante, lo hemos hablado, también ustedes lo pueden representar en el ejercicio que se está planteando sobre la reproducción de la foto, ¿cierto? Los temas, en el caso, por ejemplo, de la fotografía arquitectónica, que en el fondo todos los elementos que nosotros conocemos, por ejemplo, publicitarios, donde aparecen construcciones, donde aparecen edificios, donde aparece la perspectiva, que también es otro tema importante que después van a trabajar ustedes. También puede ser una corriente, un estilo. El retrato es súper importante. Cuando uno retrata, ¿cuál es el elemento que quieres resaltar en la persona? A lo mejor en algunos casos lo que más queremos resaltar, muchas veces pasa en los retratos, son los ojos, ¿cierto? Porque los ojos tienen como la mayor capacidad expresiva, ¿verdad? Los colores, el contraste de los colores, porque eso también nos va indicando grupos humanos como culturales, ¿cierto? La vestimenta también es importante en el retrato, sobre todo es eso, la expresión visual, la emocionalidad que nos está reflejando la persona, la emotividad que está produciendo la persona, ¿ya? Eso le da vida, le da atractivo también al retrato. Cuando uno realiza una fotografía nocturna, también las tecnologías que utilizas específicas de la cámara para poder resolver el tema de la luz en la noche, es un tema. O cuando la fotografía nocturna se realiza apuntando hacia el cielo, cómo captar las estrellas a partir de una cámara en la noche también. Muchas veces la cámara tiene que quedar estática en un atril,
con el lente abierto para que pueda captar y recibir la cantidad mayor posible de luz en el tiempo en que se mantiene, digamos, la cámara estática, también es un tema. Vamos a quedar hasta acá. La próxima semana se va a solicitar una nueva actividad, así que por favor, amigos, los que no han hecho la actividad que se planteó la semana pasada, por favor, realícenla y envíenla, ¿ya? Vamos a plantear la actividad y eso, vamos a continuar con el tema fotografía. Que estén súper, porfa, díganle a los compañeros que se asomen por esta clase, por favor, porque es súper importante, y que estén muy, muy bien, ¿ya? Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase, ¿ya? Un abrazo gigante y que les vaya súper bien. Adiós, chao Maite. Chao Fran. ¿Puedes hacer una foto igual de tu infancia? Sí. ¿Ya? Que sea bonita, eso sí.